El pintor y su obra. Los jardines del paraíso. Hamseish o los 5 libros de Nesami, siglo XI. Manuscrito persa, Ispahan, 1619-1624. Biblioteca Nacional de Francia. Un grueso volumen encuadernado integrado por 386 hojas de gran tamaño, 23 centímetros por 36. La mayoría de páginas están en caligrafía árabe en 4 columnas enmarcadas. 34 de ellas están ilustradas con pintura a gouache de tonos vivos. Otras páginas están adornadas con grabados. El volumen fue adquirido en el siglo XIX en Teherán, capital del Reino de Persia, hoy día Irán. En 1877 entró en el Departamento de Manuscritos Orientales de la Biblioteca Nacional de Francia. El libro, titulado Yamsheh, que significa 5, reúne los 5 tesoros, 5 novelas en verso del gran poeta persa del siglo XII, Nesami. Una pintura del manuscrito lo presenta ante su protector. Nesami, probablemente influenciado por las corrientes persas místicas, dejó miles de versos de estilo refinado. El segundo poema del libro, Yosrou y Shirin, cuenta las aventuras amorosas del príncipe Yosrou, que será rey de Persia, y de la princesa Shirin, su futura esposa, hija cristiana de la reina de Armenia. Solamente 9 episodios de esta larga novela están ilustrados con miniaturas. Shirin sale en búsqueda del príncipe montando su caballo negro Shabdiz. Hace un alto en el camino y se baña en un manantial. Yosrou la ve por primera vez. Ambos se persiguen sin encontrarse. Tiempo después, Yosrou, ya rey, fue expulsado del trono por el usurpador Bahram. Se aloja en el palacio de Shirin y pasa muchos días con ella. Ella le ama, pero se resiste. Durante un festín, Yosrou se enfrenta y mata a un león que se había acercado a la tienda de la ceremonia. Shirin se ha refugiado en Bizancio. Sigue rechazando a Yosrou, a quien combina a expulsar al usurpador. Yosrou se casa con Mainiam, la hija del emperador de Bizancio, y luego lucha contra Bahram, a quien vence y mata. Yosrou echa de menos a Shirin y la envía a buscar. Shirin se ha convertido en reina de Armenia. Se niega a venir. Visita al arquitecto Farad, que ha construido en la montaña un canal y un estanque que se llena con leche de oveja. El arquitecto está enamorado de Shirin. Otra visita. Farad recibe a Shirin y lleva a la vez el cansado caballo que acaba de caer al suelo y su amazona. Yosrou, cada vez más celoso, envía a un mensajero que le hace creer a Farad que Shirin ha muerto. Al recibir la noticia, el arquitecto cae muerto. Mariam ha muerto y Yosrou se casa en Ispahan con la hermosa Shakar. Shirin, despechada, suplica al cielo que le traiga a Yosrou. Sus deseos son cumplidos y Yosrou llega al castillo de Shirin durante una cacería. Hay palabras de amor, pero Shirin sigue resistiéndose.
Gran recepción. Un músico canta a Shirin y otro a Yosrou. Por fin, Shirin acaba aceptando el matrimonio. Se celebra la boda. Yosrou y Shirin se unen en su palacio. El pintor prefiere mostrarlos en un jardín paradisíaco con una fuente en el centro. Yosrou es asesinado por Shiroye, el hijo que tuvo con Mariam, mientras duerme al lado de Shirin. Shirin repele el ataque de Shiroye y se apuñala durante los funerales del rey. Nesami se inspira en un personaje real que vivió más de 6 siglos antes que él, Xeroes Parvis, el victorioso. Fue rey de la Persia sasánida entre el año 591 y 628, por consiguiente fue contemporáneo de Mahoma. Fue primero aliado de Bizancio para luego convertirse en su enemigo. El emperador bizantino Heraclio acabó por vencerle en Nínive. Es el episodio que muestra Piero de la Francesca en uno de sus frescos de Arezzo. 23 años después de la muerte de Xerxes, los árabes invaden Persia. La dinastía sasánida desaparece y el Islam reemplaza la cultura de Zoroastra. El Islam se había impuesto en Arabia a partir del año 622, oponiéndose al culto de los ídolos y preconizando un monoteísmo estricto. Dios no tiene forma ni límites. Representar a Dios sería un acto de idolatría. Representar a un ser vivo, sea hombre o animal, ¿sería acaso creerse igual a Dios? Poco a poco las figuras humanas han sido desterradas de los edificios religiosos y de los espacios públicos. Sin embargo, subsistieron en los espacios privados y sobre todo en los libros ilustrados. Hasta el siglo XIX, Persia no adoptó la imprenta. El manuscrito es la única manera de circulación de la escritura. El taller biblioteca de Shah reunía o fabricaba copias del Corán, crónicas, libros con imágenes e incluso tratados eruditos. A partir de traducciones árabes se transmitieron los libros de los filósofos, médicos, geómatras o arquitectos de la antigua Grecia. En la biblioteca figuran también los grandes clásicos de la literatura persa, que podían existir en muchas versiones. La reputación del libro persa, su comercio y su exportación habían desencadenado la aparición de otros muchos talleres que podían reunir calígrafos, encuadernadores, pintores y también papeleros, tintoreros, doradores, preparadores de colores. A partir del siglo VIII, el papel de fibras vegetales, de invención china, se había extendido por todo el mundo islámico. El papel del manuscrito es un verger, tal vez importado de la India, y plegado en cuadernos de 16 páginas. El artífice principal decidía el mastar, una hoja de cartón o de madera en la que se ponían hilos de seda. Se colocaban debajo de la hoja de papel y se frotaba para que un ligero trazo de hilos se imprimiera en relieve sobre la página. El mastar determinaba la pauta, espacio de las líneas, de las columnas, márgenes, grabados y hasta ilustraciones. Textos e imágenes eran a veces dispuestos sobre papeles decorados con chapa de estarcir, teñidos o jaspeados o incluso con oro esparcido. El manuscrito se preparaba esparciendo oro muy fino. La siguiente etapa es el yadbal, una sucesión de hilillos de color, de trazos negros que formaban los recuadros de los textos o de las imágenes. A excepción de algunos defectos, impresión borrosa, retoques, se adivina que las líneas se componían mediante tiralíneas cargados con tinta o con gouache. Los cuadernos pasaban entonces al calígrafo, el kateb, que también solía ser el artífice principal. La tradición musulmana hizo de la escritura un don divino enseñado por Dios directamente a Adán y de la caligrafía el arte más noble.
A la escritura de los primeros tiempos, más bien rectangular, siguieron caligrafías cursivas de grandes curvas, gruesas y perfiladas, trazos más o menos alargados. Ibn Muqla, ministro de la corte abásida, codificó en el siglo XI la caligrafía sobre bases geométricas. El calam es la caña tallada según rigurosas reglas. El punto cuadrado que corresponde a la punta del calam es la unidad de base. Sirve para dar la medida de la primera letra del alfabeto, el alif, de una altura de 3 a 12 puntos según las escuelas y los estilos. El alif, a su vez, se adopta como diámetro del círculo en el que se inscribirán el resto de letras. Cada página comporta 4 columnas de 20 líneas de escritura. La poesía está constituida por una sucesión de dísticos que se disponen en 2 columnas sucesivas. Así, todo el Yamshe tiene cerca de 30.000 dísticos. El manuscrito está en estilo Nastagli, tipo de escritura surgido en Persia a finales del siglo XIV. Según una leyenda, su inventor vio en sueños a Alí, el yerno del profeta. Este le mostró un vuelo de ocas salvajes, modelo de esta escritura cursiva de líneas encadenadas que a veces vuelan en diagonal o forman ángulos. El calígrafo firmó al final de 4 de los poemas: la copia de estas hojas ha sido acabada en el mes de Safar del año 1034 de la égira del profeta bendito. Ha sido hecha por el esclavo pecador Abd el-Jabbar, que Dios le perdone. Se conocen otras piezas de este célebre calígrafo, como un diván de 1620. El manuscrito lleva otras muchas firmas, las de sus diversos propietarios, la del encuadernador, que en el siglo XVIII firma en el centro de una flor, y la de un calígrafo del siglo XIX, quien escribe que nunca ningún ojo vio libro igual. Una ilustración de otro poema del libro muestra al abuelo de Yosrov errante por el campo en compañía de su visir. En los muros de un edificio en ruinas, inscripciones muy finas, poemas. Aquí el pintor de miniaturas ha disimulado su firma. Escrito por el humilde esclavo Haidar Quli Naqha en el año 1032. El año 1032 de la égira corresponde al año 1622-1623 de la era cristiana. 2 de los 5 poemas, entre ellos Yosrov y Shirin, están fechados en un pueblo cerca de Bagdad, en el Jorasán. Una inscripción encima de una puerta indica: quien quiera que posea la existencia es amigo de Alí y de la familia de Alí. Amigo de Alí se dice Moheb Ali. Ahora bien, Moheb Ali es el nombre del rico gobernador de un distrito del Jorasán. Podría haber hecho venir artistas del taller real de Ispahan, pero la fórmula podría ser una invocación. Alí es el yerno del profeta, el primer imán que reivindica la tendencia chiita del Islam que domina en Persia. El manuscrito, dada su calidad, podría haber sido también un encargo real. El Shah Abbas I cambió la capital a Ispahan. El Shah, guerrero, fino político, también fue conocido por sus construcciones. En la arquitectura y la ornamentación de su época se encuentran muchos motivos de miniaturas de sus pintores. Esos mismos pintores dibujaban también entonces para tapices, cerámicas, revestimientos o telas. Las imágenes del manuscrito tienen una altura de unos 22 centímetros. Los personajes miden 5 centímetros. Las caras apenas miden 7 milímetros. Los ojos tienen 1 milímetro de ancho y las pupilas no llegan a 1/3 de milímetro. Algunas imágenes de manuscritos persas se han quedado en la fase de dibujo. Ejes y construcciones trazados con regla, líneas repetidas varias veces, instalación progresiva y equilibrada de las formas o de las futuras superficies coloreadas. La pintura es un gouache simple al agua. La goma arábiga es la argamasa principal. La mayoría de pigmentos son comunes a toda la cuenca mediterránea desde la antigüedad.
blanco de albayalde, amarillos de oropimente, de ocre amarillo o de azafrán, naranjas de minio, de rejalgar o de cinabrio, lacas rojas vegetales o extractos de cochinilla, lápiz lázuli proveniente de las montañas de Badakhshan, azurita y añil. Los verdes se obtenían mezclando añil y oropimente. Del mismo modo, el albayalde y el añil producían un azul claro. El albayalde y el minio producían la rosa de la carne, lapislázuli, cinabrio y laca el violeta. Se utilizaba mucho el oro y la plata, disueltos o en láminas a veces cinceladas. Fuentes, ríos o canales, pintados de plata, se han oxidado y ahora están ennegrecidos. Algunos desconchones dejan ver las capas de debajo y prueban que el pintor realizaba los fondos con colores lisos claros. Sobre estos fondos aplicaba luego el color. Después solamente se ocupaba de los detalles, rasgos de la cara, vestidos, flores, motivos de las telas o de las construcciones. Y subrayaba con tinta negra para reforzar los contornos de los objetos o de los personajes. Para algunos motivos minúsculos muy repetidos pasaban horas y horas. Una ilustración podía llevar meses de trabajo. A los artistas les gustaba probar su virtuosismo con pinceles muy finos, de ahí la abundancia de cabellos o de largos bigotes representados pelo por pelo, sombreros de plumas, telas o tapices con delicados motivos. Varias imágenes nos muestran la postura de los miniaturistas y calígrafos trabajando. Cuando se acababa de pintar y la pintura estaba seca, se pulía delicadamente hasta que estaba lisa y brillante como el esmalte. El color solía ser arbitrario. El pintor buscaba sobre todo plasmar una gran diversidad de tonos, pero no representar los matices del mundo real. Así, en la escena de la fuente, el cielo está pintado de oro, y por debajo hay una veintena de colores. Los pintores no representaban sombras, no se diferenciaba el día y la noche. No practicaban ninguna técnica especial para el modelado de los personajes. Sin embargo, algunos elementos, como los peñascos, se trabajaban mediante pinceladas de acuarela para obtener ligeros efectos de relieve. El punto de vista siempre es elevado, como si las escenas fueran vistas desde una montaña, una torre o el cielo. Es una especie de punto de visión divino. El pintor sugiere a veces los sucesivos planos, pero no parece considerar la lejanía. Los dos personajes o sus caballos tienen la misma talla. Los manojos de flores del primer plano son idénticos a los de detrás. Los tonos no se atenúan con la distancia. Un edificio es un simple rectángulo. El canal construido por Farhad se ve desde arriba, mientras que los personajes y la montaña se ven de perfil. En la escena de la boda, los dos amantes están de perfil, pero la cama, que se ve desde arriba, no es más que un rectángulo. Esta manera de pintar no es una cuestión de ingenuidad, sino que responde a la adopción de una determinada postura. En épocas anteriores y desde la antigüedad grecorromana, existieron elementos de perspectiva. El pintor demuestra que sabía aplicarlo. El trono hexagonal de Khosrou, el techo del palacio y los dos candelabros de la escena del asesinato. Varias imágenes desbordan sus límites. Esta paradójica abertura del recuadro se ha convertido en una representación clásica de la miniatura persa. Otra representación muy apreciada, la imagen en la imagen. En las paredes de los palacios representados se pintan frescos y algunos evocan otros episodios de la novela.
Las escenas guerreras recuerdan tal vez los grandes bajorrelieves rupestres de Taki Bostan que cuentan cacerías y batallas de Khosrow, pero el pintor los traspasa a su siglo. Los caballos tienen estribos. Los vestidos corresponden a principios del siglo XVII. Los gestos del combate son fieles. Los pastores llevan tocados de la época. En la escena del león, los cortesanos llevan el sombrero según la moda de la corte del Shah Abbas I. En cambio, muchos detalles son tratados de manera poco naturalista. Es el caso de las nubes pintadas como pavesas, al igual que los pintores chinos. O de los árboles, a veces muy estilizados. Por último, los personajes, como en las imágenes bizantinas medievales, no están diferenciados. Apenas se identifica a Khosrow en medio de sus cortesanos, o a Shirin entre sus acompañantes. Sin embargo, el pintor se preocupa de hacer envejecer al rey entre la primera y la última imagen. En Persia, al igual que en otros países islamizados, las prohibiciones nunca fueron absolutas. Para evitar los hadith, los principios religiosos derivados de las palabras del profeta, los pintores inventaron poco a poco un mundo imaginario. Los colores puros y arbitrarios, la ausencia de sombras, el modelado, la perspectiva, las construcciones reducidas a formas geométricas recuerdan sin cesar lo inverosímil de ese mundo pintado. Si la representación no es realista, ¿cómo podría infringir las prohibiciones? El propio recuadro abierto es una especie de interrogante. ¿Podrían los personajes y las formas del mundo representado pasar al mundo real? ¿Podrían salir del libro como hacen los genios buenos y malos de los cuentos? Esos márgenes son, pues, la prueba de que existen dos mundos, el real y el de la representación. Sin embargo, algunas prohibiciones se imponen con vigor, sobre todo en Persia. A partir del siglo XVI se tapa la figura del profeta. En el manuscrito se muestra 3 veces el Merai de Mahoma, su ascensión nocturna al cielo, precedido por el ángel Gabriel. Unos velos tapan las dos caras. En los territorios conquistados por el Islam hubo a menudo periodos iconoclastas, rostros de las estatuas martillados, cabezas decapitadas con un trazo de plumas sobre las miniaturas. El manuscrito fue preservado de esos ataques. Solo un acceso de mojigatería en una época indescifrable retocó la escena de la boda. Las partes del cuerpo desnudas de los dos amantes fueron embornadas, quizás con la punta del dedo mojado de saliva. El chiismo hace coexistir un sentido liberal del Corán con un sentido oculto o incluso varias capas de sentidos ocultos. Asimismo, a los poetas persas les gustaba jugar con las significaciones secretas. En cada época se han buscado alegorías en los poemas. El amante en busca del amante, el reencuentro constantemente aplazado, podrían ser metáforas del alma que busca la fusión mística con Dios. Es difícil encontrar ese doble sentido en las imágenes. Incluso si están exentas de realismo, las escenas cuentan siempre historias de seres humanos muy vivos. Ese vínculo peculiar con las imágenes tuvo también otras consecuencias. El manuscrito se abre en una página doble ilustrada, y cada una de las novelas empieza por un frontispicio adornado. Los motivos principales son vegetales. Las metáforas de fertilidad vegetal abundan en el Corán, texto escrito en el seno de un pueblo que vive a orillas de áridos desiertos. Tallos, zarcillos, flores, hojas, florones se encuentran entre las figuras más frecuentes de las artes islámicas.
Esas formas ramificadas se despliegan en curvas y contracurvas que forman arcos, alveolos o compartimentos. Y esa compartimentación se repite a su vez en simetría paralela o invertida hasta componer grandes conjuntos en tapices de efectos ópticos sorprendentes. Algunos han visto en ello una transcripción matemática de lo divino inspirada en los antiguos griegos. El placer de una geometría perfecta sería una de las fuentes de belleza. Otros piensan que esas imágenes reflejan una concepción atomística del universo, concepción también heredada de los griegos. En una naturaleza siempre idéntica a sí misma, la voluntad divina imagina a cada instante los átomos de la creación y los recompone. Esas figuras de vivos colores que saturan todas las superficies y reflejan una especie de horror al vacío están presentes por doquier. Construcciones recubiertas de cerámicas con motivos repetidos o invertidos. Curvas de los arcos o de las cúpulas desaparecen bajo los mukarnas. Tapices con motivos encajados y que se van renovando sin cesar. Espirales, lazos y arabescos de ese mundo vegetal sobrenatural proporcionan la última clave de esa variación gráfica. La imagen suscitada por esos proliferantes dispositivos es la del jardín. El jardín, invención persa con sus recintos protegidos, sus canales que irrigan raras esencias, sus kioscos y sus bosquecillos propicios al recogimiento, maravillan a los conquistadores árabes. Ven en él una antesala de la estancia en el Edén celestial, prometido a los creyentes para después de la muerte. El jardín paraíso está presente en todo el arte persa y en la mayoría de ilustraciones de los manuscritos. Son frecuentes las alusiones a los ríos de agua, de vino, de miel y de leche del paraíso. Plantas, estanques, arroyos, tapices de flores componen ese lugar de sensualidad y de espiritualidad que cantan los poetas impregnados de mística. Y además, el manuscrito adornado con su lujo, sus cualidades táctiles y visuales, sus ilustraciones saturadas de color, que se ofrecen al lector como una sucesión de recintos cerrados, no sería ya en sí mismo un paraíso. Cuando ella habla, 1000 cautivadoras turbaciones, 100.000 dulces besos, sus labios lo merecen, labios de rubí, dientes puros como perlas. Ante su rostro tan cautivador como la luna, la razón se extravía y sus negros cabellos rizados confunden el corazón y el alma.